Hace un mes subimos este vídeo en el que os contamos todas las novedades de WhatsApp que se han ido lanzando durante este 2023 y algunas otras que están en camino. Pues bien, viendo la buena acogida que ha tenido este vídeo, hemos decidido hacer una nueva recopilación de novedades que han sido anunciadas durante estas semanas y que ya están o van a estar muy pronto disponibles para todos. Lo ideal es que cuando terminéis de ver este vídeo veáis el que os digo, si no lo habéis visto, claro, para que, así podáis estar al tanto de absolutamente todo lo nuevo. Una de las novedades que hemos recibido recientemente es la función llamada Fotos HD. Esta nos permite poder enviar fotos en alta resolución sin comprimir, que esto es algo muy demandado por muchos porque WhatsApp tenía una compresión enorme y hacía que nuestras imágenes cuando las enviábamos perdiesen mucha calidad. Bueno, la nueva opción HD aparecerá al compartir una foto en forma de icono en la parte superior, ofreciéndonos dos modos de envío. Calidad estándar, que es el formato que se usaba hasta ahora, con esta compresión tan característica para que las fotos ocuparan menos espacio, o calidad HD, que respeta la calidad original, aunque eso implique enviar una imagen de mayor tamaño. Después de enviar la foto, el destinatario verá que la foto tiene una etiqueta HD en la esquina inferior izquierda, alertándole de que has compartido una imagen de mayor calidad. Pero ojo, porque esto que os acabo de decir también podríamos aplicarlo de la misma forma a nuestros vídeos. Simplemente elegimos el vídeo que queramos compartir, pulsamos el icono HD de la parte superior, confirmamos la resolución y lo enviamos. Y al igual que en las fotos, estos también tendrán una etiqueta HD para avisar que es un archivo sin comprimir. Una novedad importante que hemos tenido también durante estas semanas ha sido la nueva app de WhatsApp para Mac. A principios de este año presentaron una nueva aplicación de WhatsApp para Windows y ahora con esta nueva versión para Mac quieren ofrecer la misma experiencia mejorada. Entre sus novedades está la posibilidad de hacer llamadas en grupo desde el Mac, conectándote con hasta 8 personas en videollamada y hasta 32 personas en llamada de audio. Puedes unirte a una llamada de grupo después de que se inicie, ver tu historial de llamadas y elegir recibir notificaciones de llamadas entrantes incluso cuando la aplicación esté cerrada. También se rediseñó para que sea familiar para los usuarios de Mac, haciéndola más intuitiva cuando la usamos, pudiendo compartir archivos con solo arrastrarlos al chat correspondiente o ver mucho más de nuestro historial de chat. Para aseguraros de que tenéis la última versión de esta aplicación, os aconsejo descargarla directamente desde la web de WhatsApp. Lo comento porque yo tenía la versión de la App Store y todavía no se me había actualizado. Una novedad que se anunció pero que no estaba disponible al momento de grabar nuestro último vídeo eran los mensajes de vídeo instantáneos. Con estos vamos a poder responder mensajes de nuestros chats con vídeos de 60 segundos que podemos mandar de la misma forma que una nota de voz. Para activarlos simplemente hacemos un toque en el icono del micrófono para que este cambie al modo vídeo y solo tendríamos que mantenerlo presionado para comenzar la grabación. Una función que ya os sonará a los que ya estáis en Telegram porque lleva ahí ya desde hace muchísimo tiempo, pero que particularmente celebro que WhatsApp haya decidido implementar porque seguro a más de uno le viene bien usarla en un momento dado. Por ejemplo, se me ocurre para felicitar un cumpleaños o para enseñarle el lugar en el que te encuentras a una persona en un momento determinado. Imagínate que le quieres enseñar, la Torre Eiffel, pues grabas un pequeño vídeo y lo envías. Y es que enviar un mensaje de vídeo es tan simple como enviar un mensaje de voz. Esto incluye que también vamos a poder deslizar el dedo hacia arriba para bloquear y grabar el vídeo en modo manos libres. Luego, desde la vista grabación podremos ir cambiando también entre cámaras, pudiendo enfocar la cámara principal o volver a la cámara frontal. Por último, y al igual que en Telegram, de forma automática estos vídeos se van a reproducir silenciados cuando se abran en un chat y al tocarlos es cuando se iniciará el sonido. Continuamos con más novedades, en este caso la opción de compartir pantalla durante las videollamadas que hagamos en WhatsApp. Esta funcionalidad ya estaba siendo probada desde mayo en Android, tal y como reportaron los compañeros de Wabeta Info. Mostraron estas imágenes en las que se puede ver más o menos cómo era su funcionamiento. En este caso, iniciaríamos una videollamada, le damos al icono de la parte inferior, que es el que ellos señalan con una flecha, confirmaríamos que queremos compartir la pantalla y listo, la persona con la que estemos hablando pues estaría viendo en todo momento el contenido de tu pantalla hasta que decidamos dejar de compartirla. Pues bien, he querido probarlo yo también y el proceso es igual en iPhone. Una vez iniciamos la videollamada, le damos al botón de la pantallita que hay debajo y empezará a compartirse todo lo que estamos viendo en nuestro iPhone. Esto es ideal para presentaciones o para guiar a una persona que pueda tener dificultades para hacer algo, que es precisamente uno de los usos que más hago yo con esta función en FaceTime. Cuando tengo que ayudar a lo mejor a alguien de mi familia, tienes que darle aquí, tienes que darle allá.
En fin, pues que sepáis que ahora con WhatsApp también lo vais a poder hacer, que esto, ya digo, esto es una gran noticia para los que queráis compartir pantalla con gente que a lo mejor no tiene FaceTime, ¿no? Porque con FaceTime, yo prefiero hacerlo con FaceTime, va más fluido. WhatsApp va un poquito más a trompicones, pero bueno, por lo menos la opción ya está ahí. Hace unas semanas fue además el propio Mark Zuckerberg el que mostró esta función, además en una videollamada grupal, lo que ya precisamente da a entender un poco el enfoque al que quieren dirigirse. Y es lógicamente que la gente lo plantee como una alternativa para personas que teletrabajan y usan regularmente aplicaciones como Zoom o Google Meet. En la última versión beta de WhatsApp para Android han añadido dos novedades muy interesantes. La primera de ellas es el soporte para múltiples cuentas, lo que significa que ahora podremos añadir una cuenta adicional en el mismo dispositivo directamente desde la configuración de la aplicación gracias al nuevo botón de añadir cuenta, ¿vale? Para aquellos que quieran mantener separados sus contactos personales y profesionales, pues oye, esto es una gran noticia. Y la segunda novedad sería que han aprovechado también para renovar la interfaz de la configuración para, bueno, ofrecer una experiencia más moderna. Como veis, ahora cuenta con una interfaz que, bueno, nos muestra el perfil de una forma diferente a cómo se nos muestra ahora mismo, y desde esta pantalla podríamos acceder a toda nuestra información y también a la personalización de la app. Insisto, esto de momento se ha visto en la beta de la aplicación de WhatsApp para Android, todavía no está oficialmente para todos. Continuamos, y es que WhatsApp ha añadido una nueva función que permite a los usuarios crear grupos sin necesidad de nombrarlos. Esto fue anunciado por el propio Mark Zuckerberg en su página de Facebook y también en el Instagram de Meta. En el ejemplo que muestra Mark se puede ver cómo su grupo se ha llamado por defecto Rocco y Li Chen. Entiendo que porque son los miembros de su agenda que forman parte de esta conversación. La función está diseñada para permitir a los usuarios crear rápidamente un grupo sin tener que elegir un tema o un nombre específico. ¿A quién no le ha pasado? O sea, yo por ejemplo voy a crear ahora para este vídeo un grupo con Gonzalo e Irene. Y en vez de ponerle un nombre al grupo, pues porque no se me ocurre nada para este ejemplo, pues bueno, voy a dejar el campo vacío y le voy a dar a crear. Como veis, por defecto se crea el grupo con el nombre de los contactos que lo forman. Sin embargo, a diferencia de los grupos típicos de WhatsApp que pueden tener hasta 1024 participantes, los grupos sin nombre estarán limitados a un máximo de 6 participantes. Estos grupos se nombrarán dinámicamente en función de los usuarios que formen parte de ese grupo, lo que significa que el nombre del grupo aparecerá de una manera diferente para cada participante, dependiendo de cómo hayan nombrado a sus contactos en el teléfono. Hace unas semanas WhatsApp anunció la llegada de los canales. Tal y como ellos describen en su comunicado, son una forma sencilla, confiable y privada de recibir novedades importantes de personas y organizaciones directamente en WhatsApp, ¿vale? Esa es más o menos literalmente la definición que hace WhatsApp de esta función. Y su funcionamiento será el equivalente, para que os hagáis una idea, a los canales de difusión de Telegram, que por cierto, aprovecho para deciros que podéis uniros al nuestro. Tenemos un canal de Telegram abierto para todo el mundo en el que vamos compartiendo cuando subimos nuevo vídeo, cuando hay noticias importantes que debéis conocer. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? No cuesta nada. Os metéis y automáticamente ya formaréis parte de él. Volviendo a esta función, deciros que estará disponible próximamente en WhatsApp y será accesible desde el menú de novedades. En estas imágenes veréis a qué menú me estoy refiriendo. Además, según se ha filtrado en estos últimos días, según los chicos de Wabeta Info, habrá filtros avanzados de búsqueda para encontrar aquellos que nos interesen de una forma más fácil. Estos filtros permitirán buscar por los más populares, los canales más recientes e incluso por países. Tienen muy buena pinta, la verdad, así que veremos cuando los lancen si son incluso mejores que los de Telegram. Nada, estaremos atentos. En la última versión beta de WhatsApp para Android se ha encontrado un menú de configuración de claves de contraseña oculto. Esto nos hace pensar que WhatsApp podría estar trabajando en la implementación de una nueva capa de seguridad que permitiría a los usuarios proteger sus cuentas mediante una clave de acceso. Para que os hagáis una idea, para la gente que no lo sepa, una clave de acceso es una secuencia corta de números o caracteres que se utiliza para autenticar la identidad de los usuarios y garantizar que solo los dispositivos aprobados puedan acceder a sus cuentas. La clave se almacena de forma segura en el administrador de contraseñas de Google, y digo el de Google porque es el ejemplo que ellos han dado en esta captura, pero por supuesto hay más alternativas, como por ejemplo el administrador de contraseñas de Microsoft, que para mi gusto es incluso mejor. Seguro que ya usáis un método de seguridad para otros servicios. Yo particularmente, ya digo, uso el de Microsoft para proteger servicios como, yo que sé, ChatGPT, mi cuenta de Google y unos cuantos más. Así que, bueno, el hecho de que metan una nueva capa de seguridad a WhatsApp no lo veo para nada mal. En cualquier caso, como todavía no ha sido anunciado por Meta, entiendo que no será algo que veamos en un corto plazo, pero que sepáis que ya están trabajando en ello.
Y hasta aquí esta recopilación de novedades para WhatsApp, al menos la de este mes. Si queréis que el próximo mes hagamos una nueva con más cambios que están por llegar, dadle muchos me gusta al vídeo, dejádmelo en los comentarios y por supuesto aquí la tendréis. Y nada, por mi parte también deciros que si queréis apoyar nuestro proyecto La Manzana Mordida, podéis visitar lamanzanamordida.com y suscribiros a La Manzana Mordida Plus, donde vais a poder acceder a mucho más contenido, como por ejemplo un podcast semanal que publicamos los domingos, acceso a cursos exclusivos solo para vosotros, un acceso también a la comunidad de Telegram con el resto de suscriptores, donde vais a poder hablar entre vosotros y con nosotros, y también podréis llevaros todos los meses regalos que hacemos de productos Apple. Así que yo que vosotros también aprovechaba y visitaba lamanzanamordida.com. En fin amigos, os deseo un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene con mucho más aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!